Desalambrando historias. Hoy el Che Guevara. Ernesto Guevara, el Che, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 1928. Su niñez la pasó en Altagracia, Córdoba. Mientras era estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires, realizó varios viajes por Argentina y en 1952 hizo su primer viaje por Latinoamérica, donde pudo observar en vivo y en directo el sufrimiento de las clases explotadas de la América profunda. Conoció el sufrimiento de los mineros de Chuquicamata, los leprosarios en Perú, y llegó hasta Venezuela. Volvió a Buenos Aires a terminar sus estudios y en 6 meses rindió las 14 materias que le faltaban para recibirse de médico, título que obtuvo en 1953. En julio del mismo año comenzó su segundo viaje latinoamericano. Pasó unas semanas en la ciudad de La Paz, Bolivia, donde el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, hacía la reforma agraria y la estatización de las minas de estaño. Siguió hacia el norte hasta llegar a Guatemala, donde el presidente constitucional, el coronel Jacobo Arbenz, había hecho la reforma agraria expropiando tierras de la empresa estadounidense United Fruit, la cual respondió con una invasión militar desde Honduras con el apoyo y la dirección de la CIA, inaugurando así un largo periodo de dictaduras militares. El Che se traslada a México, donde conoce a Raúl Castro y a Fidel Castro. Inmediatamente coinciden en sus pensamientos y tienen largas conversaciones. Fidel Castro estaba exiliado en México organizando un ejército revolucionario con el objetivo de vencer al dictador de Cuba, el general Fulgencio Batista. El Che se enrola como médico y el 25 de noviembre de 1956, desde el puerto de Tuxpan, México, 82 hombres, entre ellos Ernesto Guevara, partieron hacia Cuba en el yate llamado Granma. El 2 de diciembre el ejército revolucionario desembarca en Las Coloradas, en muy malas condiciones, y 3 días después son emboscados por el ejército de Batista en Alegría de Pío, produciendo muchas bajas, ejecuciones y la dispersión de los pocos que habían salvado la vida. El 18 de diciembre se encuentra el grupo de Fidel, que eran 3 combatientes, y el de Raúl, que eran 5, y se produce este diálogo histórico. ¿Cuántos fusiles traes?, le pregunta Fidel a Raúl. 5, contesta Raúl. Y 2 que tengo yo ya son 7. Ahora sí ganamos la guerra. El 21 de diciembre logra reunirse con los otros 4 sobrevivientes, entre los que estaba el Che. El total del ejército revolucionario eran 12 hombres. Si bien la función del Che era la de médico, pronto tuvo que dejar las medicinas y tomar el fusil. Fue un combatiente arriesgado y valiente. Siempre se ofrecía como voluntario para acciones peligrosas. Rápidamente el ejército fue aumentando su número y el Che fue nombrado comandante de la 4ª columna. Durante los 2 años que duró la guerra de guerrillas, tuvo varias funciones. Tuvo a su cargo la dirección de la escuela de reclutas, la emisora Radio Rebelde, el hospital, la escuela, la panadería, una armería, una zapatería y una talabartería, donde crearon la infraestructura industrial de apoyo a la guerrilla. También lanzó el periódico El Cubano Libre. El comportamiento justo e igualitario del Che y la capacitación que impartía a sus hombres, desde la alfabetización hasta literatura política compleja, terminó conformando un grupo fuertemente solidario, coherente y valiente. Después del aplastante triunfo de la guerrilla contra el ejército del dictador Batista en Sierra Maestra, los combatientes revolucionarios bajaron al llano y se dirigieron al oeste, hacia la provincia Las Villas, con 2 columnas, una al mando del Che y la otra al mando de Camilo Cienfuegos.
La columna del Che llega a la ciudad de Santa Clara y después de una larga batalla logra tomar el tren blindado y luego el cuartel militar más importante antes de llegar a la capital de Cuba. El camino hacia La Habana estaba liberado. Se aproximaba el triunfo de la revolución. Pero Batista prefirió huir y se fue de Cuba junto a sus familiares y amigos y fortunas. El 1 de enero de 1959 triunfa la revolución. Fidel da su primer discurso en Santiago de Cuba y días después entra el ejército revolucionario triunfante en La Habana, capital de Cuba. Una vez instalado el gobierno revolucionario, el Che cumple múltiples funciones. Director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industria. Desde sus cargos económicos, el Che impulsó la estatización de empresas privadas, nacionales y extranjeras, y sectores claves de la economía. También incentivó la planificación centralizada y el trabajo voluntario. El Che buscó también desarrollar la industria pesada mediante la industria siderúrgica, con el fin de romper la especialización económica y la dependencia del azúcar. El trabajo voluntario era para él una expresión fundamental del hombre nuevo. Él personalmente dedicaba todos los sábados al trabajo voluntario, en las líneas de producción de las fábricas, la zafra, como obrero en las obras en construcción, y promovía esa actitud entre los demás. Una de las características por las que se destacó el Che en la función pública fue una estricta austeridad y la falta de privilegios para él y su familia. Por ejemplo, cuando fue designado presidente del Banco Nacional, renunció a los 2.000 pesos que le correspondían por el cargo, manteniendo solo su salario de comandante, que era de 250 pesos. También tuvo un importante papel en las relaciones internacionales de Cuba. Viajó por los países del bloque socialista y volvió a Cuba con la firma de acuerdos en diversas áreas, económica, comercial, cultural, científica, etc. En 1965, el Che decide retirarse del gobierno y de Cuba. En su carta de despedida dice: «Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos». El Che se traslada a África, recorriendo varios países y finalmente entra de incógnito al Congo con un grupo de cubanos que se transformaron en combatientes. El internacionalismo del Che queda confirmado desde el primer momento de sus viajes, cuando todavía estudiante recorrió Latinoamérica, cuando conociendo a Fidel en una noche decide convertirse en guerrillero cubano, luego la lucha en el Congo y finalmente Bolivia, donde terminaron sus días. El Che se transformó en ejemplo de lucha, de coherencia, de ética, de pasión, de sensibilidad, de internacionalismo, de justicia. Marcó toda una época de la humanidad. Los movimientos revolucionarios de los años 60, 70 y 80 se inspiraron en su ejemplo. Hoy sigue vivo su ejemplo y su vida sigue siendo cita obligatoria de todo el que sufre al ver una injusticia. Y como dice el Che, hasta la victoria siempre.